Saludos para todos. Como información complementaria, hoy vamos a hablar de algunos aspectos que todo pediatra debiera manejar cuando se trata de pubertad precoz. Vamos a hablar específicamente de tres cosas. La primera, a mencionar algunos de los errores más frecuentemente cometidos en la consulta pediátrica. Es muy importante conocerlos para no cometerlos. En segundo lugar, vamos a recordar la definición de algunos términos que deben ser de manejo general, pues ese es el diagnóstico que debemos darle a cada uno de los casos que tengamos. Y para terminar, vamos a recordar, a repasar brevemente, esto es solamente un resumen, cómo debiera actuar el pediatra y cuándo debiera referir al paciente. Empecemos entonces con los errores más frecuentemente cometidos en la consulta pediátrica. Primero, no conocer el rango normal de la pubertad, lo cual significa que frecuentemente el pediatra o el médico general refiere al especialista pacientes que tienen pubertades normales, creando confusión en los padres. Segundo, definir como pubertad precoz cualquier condición con un cambio puberal aislado. Es decir, hablar de pubertad precoz cuando el paciente tiene olor en las axilas, o telarquía aislada, o una menarquia aislada. Ya esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con más detalle. Usar inapropiadamente los términos al establecer un diagnóstico presuntivo. Y esto tiene que ver con la diapositiva que sigue. De tal manera que tenemos que conocer bien la terminología para usarla de forma apropiada. Decirle a los padres que la niña deja de crecer al tener su menarquia. Esto es muy frecuente, de allí la preocupación de los padres por frenarles la pubertad antes de que se desarrollen, por la falsa creencia de que una vez se desarrollan, el crecimiento terminó. Hablarle a los padres de la posibilidad de bloquear la pubertad cuando esto es normal. Y volvemos de nuevo a hacer un diagnóstico inapropiado y a crear expectativas inapropiadas en los pacientes y en los padres. Por eso es muy importante ser prudentes con toda la información que transmitimos a nuestros pacientes. Hacer eco mamario en la telarquia o en la ginecomastia. Por favor, no hagan eco mamario ni en la telarquia ni en la ginecomastia. No ayuda en lo absoluto. El diagnóstico de ambas patologías o de ambos signos es 100% clínico. Y por último, pedir otros estudios complementarios no justificados. Estamos en tiempos de ahorro, de economía, especialmente en Venezuela, donde cada cosa cuesta tanto, por lo cual debemos ser conscientes del valor de cada examen, de la justificación de cada examen que estamos pidiendo. Vamos a repasar algunos términos. Primero, telarquia. Telarquia es desarrollo mamario en las niñas. Pubarquia, aparición de vello axilar o púbico en niñas o niños. Adrenarquia es un término que implica activación de las glándulas suprarrenales. Gonadarquia, aumento del volumen testicular. Olor apocrino, olor en las axilas. Menarquia, sangrado genital. Ginecomastia, desarrollo mamario en el varón. Pubertad, conjunto de cambios físicos secundarios a la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, generalmente caracterizada por la asociación de incremento de la velocidad de crecimiento, telarquia, pubarquia, olor apocrino y finalmente menarquia
en las niñas. Pubertad evolutiva o progresiva es una forma de pubertad que en el tiempo, en un periodo de tiempo corto, 3 meses, muestra progresión. Precoz. Cualquiera de estos términos anteriores, la telarquia, la pubarquia, la adrenarquia, la gonadarquia, la menarquia, la pubertad pueden ser precoces cuando se presentan antes del punto de corte o del rango normal y retardado cuando se presentan después del punto de corte o rango normal. Las edades específicas forman parte de conocimientos básicos que ustedes pueden revisar y que luego vamos a mencionar en la siguiente diapositiva de alguna manera. ¿Cómo actuar como pediatras y cuándo referir? Nuestro rol como pediatras ante cada caso debe individualizarse y para ello es muy importante que tengamos no solamente la terminología clara, sino las causas que originan cada uno de esos procesos para poder actuar de forma apropiada. De tal manera que en general el manejo de estos pacientes debe ser individualizado porque hay muchos factores que intervienen de forma significativa y además es importante tomar en cuenta otros factores. El género, es decir, si se trata de una niña o de un niño, el abordaje es diferente, de la edad, y suelo clasificarla en 3 grandes grupos: menores de 3 años, de 3 a 7 años y de 7 a 9 años. Ya vamos a ver cómo, según la edad, la etiología suele ser diferente, la progresión también y por tanto la conducta. El estadio de Tanner en el momento que se evalúa al paciente no es lo mismo evaluar a un paciente en la primera consulta Tanner 2 que Tanner 4. La progresión de la pubertad es factor determinante de la conducta. No es lo mismo que una mamá nos diga: mi hija empezó a tener botón mamario hace 6 meses y cuando la examinamos la niña sigue siendo Tanner 2, a que nos diga: doctora, la niña empezó con estos cambios hace un mes y cuando la examinamos la niña está Tanner 2, 3. Entonces, el tempo de la pubertad, el ritmo de evolución, individualiza la conducta a seguir y el grado de preocupación de los padres también. Sin duda alguna, no es lo mismo ni debe actuarse igual ante unos padres aprensivos, muy demandantes, muy preocupados, que ante unos padres todo lo contrario. Entonces, cada uno de los puntos que vamos a tocar deben abordarse de forma diferente según el caso. Empecemos con la telarquia aislada. ¿Qué debemos hacer en caso de telarquia aislada? Y quiero en este sentido recordar, telarquia aislada significa que lo único que tiene la niña es botón mamario. No hay aumento de la velocidad de crecimiento, no hay olor apocrino, no hay pubarquia. El único motivo de consulta es la telarquia, el desarrollo mamario. La conducta a seguir depende de la edad. Si se trata de una paciente menor de 3 años, es muy probable que se trate de la mini pubertad. Recuerden que la mini pubertad es un periodo de reactivación transitoria del eje hipotálamo hipófiso gonadal, completamente fisiológico, que suele ocurrir en niñas y niños entre el primer y el tercer año de vida y que forma parte del proceso madurativo de este eje y que en algunos casos pudiera asociarse con la aparición de telarquia en las niñas.
Sin embargo, así como pudiera tratarse de algo tan fisiológico como la mini pubertad, pudiera tratarse de algo tan grave como un tumor de la hipófisis. Por lo cual, si bien hay que ser muy prudente con la información que se le da a los padres, mi recomendación es que ante toda niña con telarquía menor de 3 años, la refieran tempranamente al endocrinólogo pediatra, sin darse un periodo de 3 meses de observación. No es necesario. Primera consulta, una niña de 2 años, Tanner 2, Tanner 3, sin ningún otro cambio puberal. Es importante que pregunten al examen funcional antecedentes de cefalea, trastornos visuales, trastornos de marcha, síndrome poliúrio poliríxico, todo esto pensando en un tumor de la hipófisis. Pudieran pedirle una edad ósea como información complementaria. Sin embargo, mi recomendación es que en caso de telarquía precoz, aislada, en menores de 3 años, la refieran al endocrinólogo con mucha reserva en el diagnóstico que le plantean a los padres. ¿Qué vamos a hacer nosotros como endocrinólogos cuando nos llega esta paciente? Generalmente pedir edad ósea, ecopélvico, hacer una prueba de LH-RH y todo esto para buscar signos que nos indiquen que pudiera haber activación del eje hipotálamo hipofisario, es decir, buscar adelanto de la edad ósea, en el ecopélvico, aumento del tamaño del útero. Al examen físico se me olvidaba evaluar muy bien la vagina para ver si está rosadita, lo cual es un signo de estrogenización. Y en muchos casos preferimos pedir resonancia magnética nuclear cerebral centrada en la hipófisis con medio de contraste para descartar con 100% de tranquilidad un tumor de la hipófisis. Generalmente, todas estas niñas tienen los exámenes normales. Generalmente, la telarquía precoz en menores de 3 años suele ser fisiológica. No hay cambios en la resonancia, la edad ósea está normal, el test del LH-RH da prepuberal, pero en algunos casos puede ser una pubertad precoz, por lo cual es preferible referirla. Cuando la telarquía aislada aparece entre los 3 y los 9 años, el diagnóstico diferencial más importante a considerar es la pubertad precoz central. Y en este sentido es muy importante, primero, preguntar si hay antecedentes de adopción o no. Recordemos que la pubertad precoz suele ser más frecuente, entre 10 a 20 veces más frecuente en las niñas adoptadas, especialmente en países en vías de desarrollo. Segundo, preguntar la edad de desarrollo de los padres, de los hermanos y si hay antecedentes de pubertad precoz en la familia. ¿Por qué? Porque esto nos orienta más hacia una pubertad precoz central idiopática y no orgánica. Y nuestra gran preocupación son las causas orgánicas de estas pubertades, específicamente los tumores de la hipófisis. Entonces, cuando tengamos una telarquía aislada, es decir, no hay olor apocrino, ni pubarquia, ni aumento de la velocidad de crecimiento, ni adelanto de la edad ósea en niñas entre 3 y 9 años. Hay que vigilar la progresión de esta pubertad. Y si pudiéramos darnos un periodo de 3 meses para reevaluar a la paciente y ver si hay progresión de la telarquía, es decir, aumento en la telarquía, aparición de otros caracteres sexuales secundarios, aumento de la velocidad de crecimiento, entre otros. Entonces, pudieran darse un periodo de 3 meses de evolución. Si a los 3 meses no evoluciona nada o involuciona el botón mamario, vuelven a ver a esa paciente
a los 6 meses. Y si a los 3 meses hay aumento de la velocidad de crecimiento, pasa de tener 2 a tener 3, aparece vello púbico o la edad ósea se ve avanzada, es mejor referir al paciente al endocrinólogo pediatra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una prueba de LH-RH para confirmar la progresión de esta pubertad, la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal y el origen central. Vamos a pedir ecopélvico para buscar signos de estrogenización, es decir, aumento del tamaño del útero, aumento del tamaño de los ovarios. Si encontramos que el test del LH-RH está positivo, haremos resonancia magnética nuclear cerebral, especialmente en menores de 7 años, para descartar una causa orgánica y decidiremos entonces en menores de 8 años si es necesario poner tratamiento. ¿Por qué menores de 8 años? Porque es ese punto en el cual se trata de pubertad precoz. Entre 8 y 9 hablamos de pubertad temprana. Muy pocos casos se tratan, solamente cuando la edad ósea está muy adelantada, el tiempo puberal muy acelerado o el pronóstico de talla final muy bajo. Pero la mayoría de los casos de pubertades tempranas no requieren tratamiento. Pubarquia aislada. La pubarquia aislada es la aparición de vello púbico sin ningún otro signo. Por supuesto, precoz sería lo que nos interesaría, la pubarquia precoz aislada, es decir, una niña con vello púbico o axilar antes de los 8 años o un varón con vello púbico o axilar antes de los 9 años. ¿Qué debemos hacer? Al examen físico ver si hay otros signos de pubertad, por ejemplo, vello púbico, aumento del tamaño del pene en los varones, aumento del tamaño testicular en los varones, signos de estrogenización en la niña, aumento de la velocidad de crecimiento, adelanto de la edad ósea. Si encontramos alguno de estos hallazgos, ya no es una pubertad aislada, es una pubertad precoz. Si es solamente una pubertad aislada, es decir, lo único que hay es vello púbico o axilar, sin nada más asociado. Es un paciente que en general debieran referir al endocrinólogo porque debemos descartar dos enfermedades principalmente, la hiperplasia suprarrenal congénita, especialmente por bloqueo en la 21 hidroxilasa, y un tumor de las glándulas suprarrenales. Y dentro del plan de estudio, el endocrinólogo pedirá entonces edad ósea, hará un test de SYNACTEN, un perfil androgénico completo que incluya SDHA, androstenediona, testosterona. Entonces el plan de estudio es completamente diferente y la recomendación que les doy como pediatras ante una pubarquia aislada precoz, referir al paciente, al endocrinólogo pediatra. ¿Qué hacer en caso de gonadarquia? Es decir, aumento del volumen testicular. Gonadarquia precoz. Un varón con menos de 9 años que tenga aumento del volumen testicular. Es muy raro que esto ocurra de forma aislada, sin otros cambios puberales, y generalmente está seguido de una pubertad precoz. En los varones, la pubertad precoz se trata de una manera completamente diferente a las niñas. En los varones, la causa orgánica es muy frecuente y debe descartarse de inmediato, por lo cual si se encuentra en un varón que tenga unos testículos que midan más de 4 mililitros o 2 centímetros y que tenga menos de 9 años, de inmediato referirlo al endocrinólogo. ¿Qué vamos a hacer como endocrinólogos? Edad ósea, para ver si hay adelanto de la edad ósea. Un test del LH-RH para ver si hay activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal y se confirma entonces una pubertad precoz central. Haremos resonancia magnética nuclear cerebral centrada en la hipófisis con gadolínio para descartar un tumor hipofisario.
y un perfil androgénico que incluya testosterona total, 17 hidroxiprogesterona si la edad ósea está muy adelantada. Entonces, cuando haya aumento de volumen testicular en el varón, debemos referir de inmediato, no esperar 3 meses para constatar la evolutividad, como hacemos en una niña con telarquía aislada, porque en los varones suele ser mucho más delicado por la mayor frecuencia de causas orgánicas. ¿Qué hacer ante el olor apocrino? Es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría, en endocrinología. Niños que desde los 5, 6, 7 años empiezan a presentar olor en las axilas. Es importante aclararles a los papás que esto no significa que se estén desarrollando, que puede ser un cambio aislado o formar parte o puede ser un cambio muy precoz de una pubertad. Esto es más frecuente en los pacientes con sobrepeso, en los pacientes con obesidad, por lo cual es un factor de riesgo que debemos precisar y mencionar a los padres. Generalmente, ante el olor apocrino, ¿qué deben vigilar como pediatras? Velocidad de crecimiento, pedir edad ósea, buscar al examen físico si hay algún otro cambio puberal, es decir, ver si hay vello axilar, si hay vello púbico, si hay en los varones gonadarquia, si hay en las niñas signos de estrogenización a nivel de la vulva. Si encuentran alguno de estos signos, ya no es olor apocrino, pasa a ser una pubertad precoz. Pero sí, y el plan de estudio es completamente diferente. Pero si es un olor apocrino aislado, sin aumento de la velocidad de crecimiento, sin ningún otro carácter sexual secundario asociado, sin adelanto de la edad ósea, no tienen que hacer más nada. Recomendaciones higiénicas. Recomendarle a ese paciente que se bañe 2 veces al día, que se enjabone muy bien la axila, puede usar un desodorante para niños, un talco desodorante y pudieran verlo en 3 meses para vigilar el ritmo de crecimiento y el tempo puberal, para asegurarse que a los 3 meses no aparece ningún otro signo. ¿De acuerdo? Pero este es un paciente que pueden manejar perfectamente desde su consulta. ¿Qué hacer ante la menarquia precoz aislada? Es decir, una niña con menos de 9 años que presenta un sangrado genital sin otro cambio puberal. Los diagnósticos diferenciales a considerar son, primero, cuerpo extraño en vagina. Segundo, abuso sexual. Tercero, síndrome de McCune-Albright. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Un interrogatorio bastante detallado del ambiente y las condiciones familiares, un examen físico completo, ver si hay telarquia, ver si hay pubarquia, porque si hay telarquia o pubarquia ya no es una menarquia aislada, es una pubertad precoz. Pero si es una menarquia aislada sin ningún otro cambio puberal, es un sangrado genital que debe evaluarse de forma completamente diferente. Deben explorar muy bien el área genital, ver en la vulva si existe algún cambio, alguna laceración. Pudieran pedir edad ósea. Generalmente cuando hay sangrados genitales aislados, no hay aumento de la velocidad de crecimiento, la edad ósea está normal. Pudieran pedir un eco pélvico para ver el tamaño del útero, suele estar normal. Y es muy importante, pensando en síndrome de McCune-Albright, ver si la piel tiene manchas café con leche y preguntarle a los padres si hay dolor óseo, pues esta es la tríada característica. Manchas café con leche, displasia fibroósea y pubertad precoz periférica que suele manifestarse o presentarse con sangrado genital. La menarquia suele causar mucho estrés en los padres, por lo cual yo les recomiendo que lo refieran al endocrinólogo desde la primera visita. En cuanto a la ginecomastia es el desarrollo mamario en el varón, tal como mencionábamos en la diapositiva anterior. La ginecomastia puberal, es decir, aquella que se presenta en un varón Tanner 2, es completamente normal y se debe
es fisiológica y es secundaria al desbalance entre la testosterona y los estrógenos que se producen en el varón por la actividad de la aromatasa, que convierte la testosterona en estrógenos. La ginecomastia puberal no se refiere, y si es una ginecomastia grado 1 leve, ni siquiera requiere ningún plan de estudio. Por el contrario, la ginecomastia prepuberal, es decir, aquella que se presenta antes de los 9 años o en un varón que no tiene ningún carácter sexual secundario, o la ginecomastia tardía, ya en un varón que se desarrolló y que está en el 5, debe referirse de inmediato al endocrinólogo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que consideramos? Un adenoma hipofisario, específicamente un prolactinoma, por lo cual pedimos prolactina. Un tumor testicular, por ejemplo, un tumor de las células de Leydig, por lo cual pedimos ecotesticular, LH, testosterona. Un tumor de las glándulas suprarrenales, por lo cual solemos pedir un perfil androgénico completo. Testotoxicosis, por lo cual pedimos LH, FSH, testosterona, estrógenos. Beta-HCG, en caso de que sospechando en un tumor embrionario, productor de gonadotrofinas. Y es muy importante la historia clínica, pues existe la ginecomastia familiar. En general, como pediatras, todo paciente con ginecomastia prepuberal, puberal tardía, es decir, TANER 4, TANER 5 o pospuberal, debe referirse al endocrinólogo. No pidan, por favor, eco mamario. Pubertad no evolutiva. ¿Qué significa esto? Estoy hablando de una pubertad precoz no evolutiva. Una niña de 7 años que se evalúa en una primera consulta y que está TANER 2, un botón mamario debutante, tiene olor en las axilas, tiene un vellito púbico, es una niña de 7 años. En este caso hay que referir al endocrinólogo porque tiene 7 años. Fíjense cómo debemos pensar. Quizás si ustedes la han visto, la vieron hace 6 meses y ven que la curva de crecimiento, no hay aceleración de la curva de crecimiento, le piden una edad ósea y ven que no hay adelanto de la edad ósea, le piden un ecopélvico y ven que no hay signos de estrogenización, la niña niega cefalea, cambios visuales y es una pubertad TANER 2, muy incipiente, que hasta ahora está empezando, conocen al paciente, les tienen confianza, pudieran darse 3 meses de observación. Y a los 3 meses, si ven que la paciente continúa igual, es decir, no hay adelanto de la velocidad de crecimiento, la niña sigue siendo TANER 2, la progresión es muy lenta, pudieran seguir viendo esta paciente en consulta. Ahora, ¿qué ocurre con la pubertad verdadera? Este sería el caso de una paciente con una pubertad precoz evolutiva, es decir, una niña con menos de 7 años que vemos en una primera consulta, TANER 3, y la mamá nos dice, empezó hace un mes, tiene olor en las axilas, tiene vello púbico, la vagina está rosada, tiene flujo, le hacen una edad ósea y está adelantada a 6 meses, hay aumento de la velocidad de crecimiento. Este es un paciente que hay que referir urgentemente al endocrinólogo, hacerle resonancia magnética nuclear cerebral en todo varón y en niña, especialmente menores de 7 años, entre 7 y 8 años, la indicación de la resonancia es muy discutida. Yo particularmente en toda niña con pubertad precoz evolutiva hago resonancia. Y estos son los casos que hay que referir de inmediato porque deben tratarse por el endocrinólogo con análogos de la LHRH. ¿Cuáles son los casos que tratamos los endocrinólogos de pubertad precoz?
las pubertades precoces verdaderas, evolutivas, progresivas. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que esté claro. Ante cualquier otra duda, estoy a la orden y esto es información complementaria. No pretendo que con esto el pediatra maneje la pubertad precoz, sino complemente su lectura. Espero que les sea de bastante utilidad en su práctica y saludos.